Acompáñame en este resumen para reflexionar juntos sobre las profundas lecciones que nos deja esta obra. No olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. La historia tiene lugar en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por las terribles persecuciones hacia las personas judías. Bruno, un niño de 8 años, disfruta de una infancia tranquila y llena de juegos en Berlín, hasta que un importante cambio transforma su vida. Su padre, un oficial del ejército nazi, es ascendido a un alto rango, lo que obliga a la familia a mudarse lejos de su hogar y de los amigos de Bruno. A pesar de no estar de acuerdo, su padre le explica que, como soldado, no siempre puede elegir y debe obedecer órdenes. En la celebración por el ascenso, el abuelo de Bruno se muestra orgulloso del éxito de su hijo. Sin embargo, su abuela, con opiniones contrarias al régimen nazi, expresa su descontento, reflejando la división ideológica dentro de la familia. Poco después, la familia se traslada a su nuevo hogar, una gran mansión rodeada de soldados. A pesar de lo impresionante de la casa, Bruno se siente solo, sin amigos con quienes compartir sus juegos. Un día, mientras observaba por la ventana de su habitación, Bruno nota algo que despierta su curiosidad. A lo lejos, ve un grupo de personas en lo que parece ser una granja. Sin embargo, algo le llama particularmente la atención: llevan puesta una vestimenta peculiar, similar a pijamas a rayas. Intrigado por lo que ha visto, decide comentárselo a su madre, describiendo a esas personas y su extraña vestimenta. La madre, al escuchar a Bruno, entiende rápidamente lo que sucede. La madre se preocupa profundamente por la seguridad de su hijo y, con un tono firme, le prohíbe acercarse a ese lugar o hacer más preguntas al respecto. A pesar de las advertencias de su madre, Bruno no logra comprender del todo la gravedad de la situación. Mientras Bruno intenta adaptarse a su nueva vida, que carece de la alegría y los amigos que tenía en Berlín, busca formas de entretenerse. Durante uno de sus juegos, improvisa un columpio con un neumático y una cuerda. Sin embargo, mientras juega, pierde el equilibrio y cae, lastimándose una pierna. El dolor lo sorprende, pero lo que ocurre después le impacta aún más. Un hombre judío que trabaja como sirviente en la casa, supervisado por los soldados, corre hacia él para ayudarlo. Con habilidad y cuidado, este hombre limpia la herida de Bruno, la desinfecta y la venda con delicadeza. Durante el breve intercambio, Bruno siente curiosidad por saber más sobre él. Al ver cómo lo cuida, le pregunta si es médico, a lo que el hombre, con una mezcla de tristeza y resignación, le responde que sí, que lo era antes de llegar allí. Mientras tanto, el padre de Bruno contrata a un profesor particular para educar a sus hijos, quien introduce las doctrinas nazis en sus lecciones. Esto tiene un fuerte impacto en la hermana mayor de Bruno, quien comienza a adoptar estas ideas y a alejarse de su anterior interés por las muñecas. Sin embargo, Bruno sigue explorando su entorno con curiosidad e inocencia. Durante una de sus exploraciones por los alrededores de la casa, Bruno llega hasta una cerca de alambre que separa su hogar del campo de concentración vecino. Observa que del otro lado hay un niño, Shmuel, de su misma edad, vestido con un uniforme de pijamas a rayas. Intrigado por su presencia y su aspecto, Bruno decide acercarse y entablar conversación. A pesar de las diferencias en sus realidades, ambos descubren que tienen mucho en común, y surge entre ellos una amistad sincera y especial. Día tras día, Bruno regresa al lugar para visitar a Shmuel, y sus encuentros se convierten en un refugio para ambos, lejos del dolor y el odio que los rodea. Durante sus charlas, Bruno y Shmuel intercambian historias sobre sus vidas. Conmovido, comienza a llevarle comida a escondidas para ayudarlo, aunque pronto se da cuenta de que es apenas un pequeño gesto frente a las enormes injusticias que sufre Shmuel. Mientras tanto, la madre de Bruno comienza a percatarse de las atrocidades que ocurren en el campo de concentración, algo que hasta entonces había preferido ignorar. El constante olor a quemado y los rumores sobre lo que realmente sucede dentro del lugar la llevan a confrontar a su esposo.
Este enfrentamiento genera tensiones cada vez mayores dentro de la familia, pues la madre de Bruno empieza a cuestionar no solo las acciones de su marido, sino también su propio papel al permitir que sus hijos crezcan en un ambiente tan cargado de violencia y odio. A pesar de las crecientes tensiones en su hogar, Bruno continúa visitando a Shmuel en secreto. Poco a poco, Shmuel le revela más sobre su vida en el campo, incluyendo las pérdidas irreparables que ha sufrido, como la separación de sus seres queridos y las duras condiciones que enfrenta a diario. Para Bruno, estas historias son difíciles de entender, pues su mundo protegido y la narrativa que ha escuchado en casa sobre esas personas no concuerdan con la bondad y la tristeza que ve en su nuevo amigo. Cuando el padre de Bruno decide que la familia debe mudarse nuevamente, Bruno se opone a la idea, ya que no quiere separarse de Shmuel. Antes de partir, Shmuel le cuenta que su padre ha desaparecido y Bruno promete ayudarlo a encontrarlo. En su última visita, Bruno lleva una pala y Shmuel le consigue un pijama a rayas para que pueda pasar desapercibido. Movido por la promesa que le hizo a Shmuel de ayudarlo a buscar a su padre, Bruno lleva consigo una pala y excava un pequeño agujero bajo la cerca que separa el campo de concentración del mundo exterior. Al adentrarse en el campo, Bruno descubre un entorno completamente diferente al que había imaginado. A pesar del miedo que empieza a sentir, Bruno se esfuerza por no mostrarlo. Juntos comienzan a recorrer el campo. Mientras avanzan, un grupo de soldados aparece y reúne a todos los prisioneros que encuentran, incluidos Bruno y Shmuel. Los niños son llevados junto con el resto hacia un destino incierto, sin entender completamente lo que está por suceder. Mientras esto ocurre, en la casa de Bruno, su familia nota su ausencia y entra en pánico. Comienzan a buscarlo frenéticamente por toda la propiedad. Al inspeccionar el entorno, encuentran el agujero bajo la cerca por donde Bruno escapó. La madre, horrorizada, intuye que su hijo ha cruzado al campo de concentración. Acompañada por el padre y otros soldados, se dirige rápidamente al lugar, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Dentro del campo, Bruno y Shmuel son llevados junto con un grupo de prisioneros a una cámara de gas, sin saber exactamente qué les espera. Bajo la lluvia que comienza a caer, los soldados les ordenan desvestirse, y los prisioneros, llenos de temor y resignación, obedecen. Bruno, aunque asustado, se mantiene al lado de Shmuel, aferrándose a su mano. Ninguno de los dos comprende completamente lo que está ocurriendo, pero el lazo de amistad que los une les da fuerza para enfrentar juntos la situación. Cuando la familia de Bruno finalmente llega al campo, ya es demasiado tarde. Su madre encuentra la ropa de su hijo cerca de la cerca, y un profundo sentimiento de angustia la invade, comprendiendo lo que ha sucedido. En la cámara de gas, Bruno y Shmuel permanecen juntos hasta el último momento. El destino de ambos niños se sella en ese lugar, dejando un vacío irreparable en las vidas de sus familias. El padre de Bruno, devastado al darse cuenta de lo sucedido, llega al lugar y grita desesperadamente, ¡Bruno! Aunque sabe que no puede cambiar el destino de su hijo. La madre, al encontrar la ropa de Bruno junto a la cerca, comprende con dolor lo que ha ocurrido. Así termina la historia de El niño con el pijama de rayas, un relato conmovedor que refleja la crueldad de la guerra y la inocencia de la amistad entre dos niños separados por el odio y la intolerancia de los adultos.